Bienvenidos a todos los que asisten a este acto del que ya estamos acostumbrados, hace varios años que lo estamos haciendo. Bueno, que ya les habrán contado, a los que asisten habitualmente lo saben, pero a los que vienen por primera vez y los panelistas saben que es un acto, digamos, invertido de lo que es lo normal. En este caso, Margarita, que es política, suele ser entrevistada, ella es la entrevistadora. Y en este caso nos presenta un tema interesantísimo, que es la mirada de la historia y de la cultura sobre lo que nos pasa. Como ambos son escritores y son historiadores, el tema que nos convoca es doblemente interesante, sobre todo porque en la Argentina, que estamos tan acostumbrados a las grietas, aparece en nuestra historiografía el tema de la historia liberal versus la historia revisionista, y sobre eso se ha trabajado mucho y nos hemos estancado en esas dos visiones, y cada vez que se puede se vuelve sobre ese tema. Ahora aparecería como que lo superador es ir a una historia más profesional, ¿no? Lo cual implica una tácita crítica a ambas visiones. Y además aparece la mirada de género, que es diría que casi un signo de época, ¿no? Que también la historia nos trae esa mirada, y también tenemos que atenderla. Por lo tanto, yo les diría que tan interesante como la interpretación de la historia son las miradas que nos dan cuenta de ello, ¿no? Si uno es aficionado a la historia, no deja de atender no solo el relato de los hechos, sino desde dónde lo está diciendo, qué punto de vista reivindica, y si se detiene más en eso, en respetar ese dogma, por decirlo de esa forma, que en lo que quiere o en lo que se quiere contar. Así que, bueno, me parece que va a ser interesante la charla, ¿no? Sobre todo porque además Eduardo escribió un libro de historia por fin, ¿no? Estamos tan acostumbrados a leerlo en novelas, ahora escribió un libro de historia, que lo tengo ahí para leer en cuanto termine lo que estoy leyendo. Seguramente leeré ese libro, porque cada cosa que saca la leo. Bueno, muchas gracias por Margarita por esta tarde que vamos a pasar. Gracias. Bueno, gracias una vez más a la universidad, a la UCES y a su rector, a Gastón O'Donnell, por darle continuidad a este ciclo que empezamos, así como él decía, creo que este es el 5.º año ya. Hicimos los primeros años de manera presencial y bueno, la pandemia nos incorporó en esta nueva modalidad virtual, que no deja de ser bastante útil, porque siento que a veces no podríamos acceder a determinadas conferencias, reuniones y gente, y que podemos hacerlo gracias, por supuesto, a esta modalidad de los Zoom. Así que nos viene muy bien. Desde un comienzo nosotros pusimos como título a este ciclo pensar un poco la Argentina desde lo que creemos que son los 3 pilares para pensarnos, ¿no? El Estado, la sociedad y la ética, tal vez planteada como una perspectiva transversal para mirarnos, ¿no? Tendríamos obviamente mucho para hablar de estas cuestiones. A mí me han gustado siempre las definiciones sobre la ética que tienen que ver con el ejercicio de la libertad, ¿no? Pero bueno, en esta última etapa nos ha parecido que además de agregar esas miradas diversas sobre la Argentina, digamos, tratando de pensarnos desde personas que miran o que nos miran de lugares bien distintos, ¿no? Bueno, hemos tenido en estos años realmente personas que vienen desde sectores muy, pero muy diversos, y eso nos ha nutrido siempre en esta idea de que la diversidad siempre nos enriquece, ¿no? Y nos ayuda, por supuesto, a mirar una cuestión más colectiva, más obviamente como sociedad. Tratamos también de incorporar muchas veces otras miradas más específicas, más sobre cuestiones duras. La última reunión del mes pasado, sin ir más lejos, que fue muy interesante, fue una mirada desde dirigentes, líderes de distintas provincias para pensar en una Argentina federal. Bueno, hoy, como anticipaba recién Gastón O'Donnell, vamos a tratar de mirar la Argentina de hoy desde la historia.
Hay alguna parte del último libro de Eduardo Sacheri, Los días de la Revolución, donde Eduardo dice que buscamos en el pasado tal vez las explicaciones del presente, y eso tiene que ver con las incertidumbres sobre el futuro, ¿no? Creo que Eduardo habla algo así como de la ceguera que tenemos sobre lo que viene, y entonces miramos hacia atrás para explicarnos lo que nos pasa. Bueno, de estas cosas vamos a hablar. Y para eso hemos invitado dos personas que realmente sobre las que tengo una admiración muy especial, y además porque estoy segura, más allá del el sentimiento particular o personal, estoy segura que nos van a aportar muchísimo en esto de mirar la Argentina desde la cultura, que no es menor, y desde la historia. Son, creo que, los dos ingredientes que ambos nos van a aportar para, bueno, preguntarnos un poquito sobre nuestro presente a partir de esa mirada sobre el pasado. Quiero decir además, porque me encanta hacerlo, que tenemos otra cosa en común, que es que los tres somos del oeste del conurbano bonaerense. No sería raro pensar que en este momento tenemos apenas entre nosotros tres algunas pocas cuadras de distancia que nos están separando mientras hacemos este Zoom. Y a mí, bueno, me alegra también y me enorgullece siempre, porque soy muy del conurbano y me gusta siempre aportar esto y reconocer a las personas que trabajan también desde este lugar. Gabriela Margal es una escritora, historiadora, profesora de historia, que se ha dedicado a escribir novelas históricas y poniendo especial foco en la figura de la mujer dentro de sus novelas. Después le voy a preguntar específicamente sobre esto. Ha escrito muchos libros, la verdad es que los dos tienen una prolífica, digamos, escritura en la cantidad de publicaciones que han hecho. Entre los libros de Gabriela destaco La Dama de los Espejos, Huellas en el Desierto, La Institutriz, y ahora acaba de presentar una nueva obra, no he leído esta todavía, que es Una vida en Oxford, ¿no? Y también escribió La historia argentina contada por mujeres, junto a Gilda Manso. Me parece esto también particularmente destacable de todo lo que es la trayectoria de Gabriela. Eduardo Sacheri es, por supuesto, un escritor recontra conocido, profesor también, sigue siendo profesor, lo ha sido durante muchos años, licenciado en historia. A mí particularmente siempre me ha gustado la escritura de Eduardo, su anclaje en la sociedad, ¿no? Esas personas que escriben con el lenguaje de la calle, ¿no? Que tiene esa capacidad de contarnos las cosas de una manera tan sencilla, porque es como lo vivimos, ¿no? Entonces, él en sus libros nos cuenta historias de gente común que con conversaciones de gente común, las conversaciones de parejas, de hijos, de amigos, y eso hace sumamente atractivos sus libros. El libro anterior a Los días de la Revolución, porque ha tenido estos dos bastante seguidos, me parece, en su presentación. El libro anterior, que es sobre la historia del mundo, es una novela encantadora por los diálogos, sobre todo, lo que hace tan fluida su lectura. Y también las referencias de los lugares que tienen las novelas de Eduardo, que es lo que me parece particularmente atractivo. Me refería al libro anterior, El funcionamiento general del mundo, un libro que obviamente recomiendo, que parte del relato de un viaje, pero que tiene esas conversaciones que son muy atractivas. Este último libro que Eduardo acaba de presentar es Los días de la Revolución, ¿no? Otra forma de contar la historia. Un libro que está muy focalizado, el relato de la historia, en los años 1806 y 1820. Después le voy a preguntar un poquito sobre esto, pero digo que lo que más me impactó es cuando él nos cuenta cosas que no se relatan normalmente en la historia, y este es el valor que tiene sobre todo este nuevo libro de Eduardo, que de qué manera los protagonistas de los movimientos, de las movilizaciones sociales
de la revolución, porque me va a gustar hablar particularmente de esto, no venían ejecutadas por los sectores más populares, digamos, sino que eran las élites, eran los sectores sociales más altos los que protagonizaron, digamos, todos estos episodios de la Revolución Nacional. Y él habla también de un error muy reiterado al estudiar historia, que es pretender encontrar, estamos hablando, insisto, 1806-1820, los ideales republicanos, digamos, o sentimientos nacionales que no existían en ese momento, ¿no? Y después hay algunas cuestiones particulares también que me parecieron muy interesantes sobre la soledad de la revolución, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más, la verdad es que habría para hablar de ellos muchísimas cosas. Les agradezco muchísimo a Gabriela y a Eduardo por estar en esta charla con nosotros de la Universidad de la UCES. El título que tiene nuestra charla de hoy sirve, por supuesto, como el disparador para una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la cultura y la historia sobre nuestra Argentina? ¿Es posible mirar o encontrar en ese repaso de la historia algunas de las cosas que nos pasan, digamos? ¿A qué momentos de la historia nosotros podemos asimilar las cosas que nos pasan hoy? Recién Gastón en la presentación hablaba obviamente de cómo la grieta nos cruza, y cuando ahondamos un poquito en nuestras historias, la verdad es que la Argentina ha estado permanentemente en distintas manifestaciones de la grieta, de la confrontación política, más o menos violenta, pero como que siempre ha existido. ¿Será esto parte natural de las historias, digamos? Bueno, entonces les quiero dar la bienvenida, agradecer. Y empecemos entonces a ver si podemos contestar estas preguntas. ¿Qué nos está diciendo hoy la historia, la cultura, la lectura, digamos, de lo que nos pasó sobre nuestra Argentina actual? ¿Cuál es la lectura que los historiadores tienen de nuestra Argentina de hoy, habiendo estudiado todos los años anteriores? Gracias, Gabriela y Eduardo. Te paso, si querés, Gabriela, para empezar. Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, es pregunta como muy abarcativa y creo que cada historiador en Argentina tiene su propia respuesta, ¿no? Si pensamos la cultura como eso que el ser humano hace para transformar la naturaleza, es decir, todo lo que hace el ser humano, y si pensamos la historia como el recuento, el repaso o la reconstrucción de eso que ha hecho el ser humano, creo que si podemos sacar una conclusión del pasado argentino es que si han habido enfrentamientos o grietas o lo que fuere, también han habido construcciones, y ha existido la posibilidad de crear, de construir algo. Vos nombrabas, Margarita, antes que Eduardo empieza con esos ideales republicanos, en la época de 1806 no existían y demás. Asumo que va a hablar sobre eso, pero es algo que aprendemos en historia y leemos y repetimos. Repetimos con confianza, ¿no? Sabemos que el proceso de construcción de la Argentina fue eso, un proceso, y entonces podemos mirar el pasado y decir, bueno, es posible la creación, es posible transformar algo, es posible construir algo porque en el pasado se hizo, y entonces si se hizo, es posible crear una cosa nueva. Creo que eso es lo que en mi caso ofrece siempre la historia, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, sí, esto era lo que pasaba, bueno, podemos hacer algo nuevo, podemos construir algo distinto también. Eduardo, gracias, Gabriela. Eduardo, te paso para tu primera intervención. Bueno, buenas tardes, ahora a nivel general. Coincido con esto que dice Gabriela, de que uno mirando hacia el pasado corre un riesgo a veces de no advertir como esas etapas de construcción, como quedarse únicamente en los empantanamientos que han ocurrido en diversos momentos,
pero coincido con Gabriela en que han existido etapas donde determinados proyectos prosperaron. Es verdad que prosperaron a partir de un cierto consenso general. La sensación que me da a mí es que, por ejemplo, el proceso revolucionario arranca, invasiones inglesas, derrumbe de la autoridad española, de la autoridad monárquica en España por la invasión de Napoleón, sorpresa, desorientación, una serie de alternativas rivales, y los primeros años, digo, de 1810 a ponerle 1815, se nota un empantanamiento notorio en cuanto a declaramos la independencia, no declaramos la independencia, hacemos la guerra a muerte contra los realistas, no la hacemos. ¿Quién gobierna? Regionalmente, ¿quién gobierna? ¿Va a gobernar Buenos Aires? ¿Cada región se va a gobernar a sí mismo? O sea, hay un montón de conflictos concurrentes. Y uno puede decir, bueno, mal que mal, en 1816, por lo menos una gran decisión se toma, que es independencia. Basta, se acabó, dejamos de coquetear con permanecer en el imperio, como sea, vamos por la independencia. Suponete, por eso digo la alternancia de momentos de grieta entendida como proyectos que se logran empantanar recíprocamente, que ahí es donde yo veo un problema recurrente, que no creo que sea necesariamente argentino, sino me parece algo factible en cualquier sociedad, donde hay distintos proyectos que logran recíprocamente perturbarse, la cosa tiende a empantanarse, como te pasará después en la década de 1820 con unitarios y federales, suponete, que también tendrás un momento donde los dos logran destrozarse recíprocamente en guerras civiles, pero ninguno consigue imponerse. Pero de nuevo, digamos, uno creo que podría avanzar por la historia argentina encontrando momentos de empantanamiento, pero también, como dice Gabriela, momentos de mínimos consensos constructivos, sobre los cuales toda la sociedad, mal que mal, parece encaminarse, salvo expresiones muy minoritarias, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces, después me va a gustar hablar un poquito más sobre los temas de ficción, pero ahora todavía estamos en el tema de la historia. Y yo tomaba recién, Eduardo, algo de lo que dice tu libro respecto de la cuestión del espíritu revolucionario, ¿no? Y en el libro tuyo, en el último, vos dices en algún momento, no vayamos a buscar esas cosas. Yo entiendo que no vayamos a buscarlas en la concepción que nosotros tenemos hoy, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué era el espíritu revolucionario de ese momento? ¿Qué es hoy? ¿Qué implicaba como movimientos disruptivos en cada época, por ejemplo? ¿Cómo los podemos ver? ¿Cómo los visualizamos? Si además de lo disruptor había algunos otros valores que podían estar dentro de lo que eran esas épicas, digamos, de cada historia, porque a mí me da como que la historia, los distintos procesos históricos, las distintas etapas, nos permiten encontrar como épicas distintas en sus protagonistas, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que podemos rescatar nosotros de eso? ¿Cuánto había de meramente disruptor, revolucionario, esos procesos, digamos, que cambian en sí mismos, y cuánto había de valores que pueden sostenerse a lo largo de los tiempos? Arranco Vos, yo ahora. Eduardo. Yo prefiero que Sí, arranque siempre Gabriela, para que la parte difícil es contestar primero, que arranque Gabriela, pero bueno, voy a aceptar que ahora vaya. Vamos a ir cambiando los turnos. Está muy bien. Mira, yo creo que en el proceso de 1810 vos tenés una dosis de sorpresa y de confusión y de no preparación muy importantes. En los últimos años los investigadores van teniendo claro que la Revolución de Mayo no es algo largamente planeado por patriotas que desean independizarse de España. Vos buscás eso antes de 1810 y no lo encontrás.
No en estaba, general. claro. Ahora, producidos los sucesos de España, Fernando VII cautivo, etc., ahí sí empiezan como alternativas muy lógicas, por otra parte, de, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ejercer nosotros el poder dentro de la corona española? ¿Nos vamos a separar? ¿Qué grado de autonomía vamos a tener? Esas discusiones en general, vos rescatabas, Margarita, que yo mencionaba en el libro, que son discusiones de la élite. Ese tipo de discusiones son discusiones de gente letrada, de gente educada, de gente que ya participa dentro de la burocracia española de cierto nivel de decisiones. Ahora, como rápidamente la revolución acarrea la guerra, porque media América española o más decide quedarse tranquila bajo poder español. Suponete, aún dentro de lo que es el virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires hace su revolución, pero Montevideo no obedece a esa revolución, y Asunción del Paraguay tampoco, y el Alto Perú tampoco. Automáticamente empieza el gobierno de Buenos Aires a guerrear contra esas regiones que se niegan a seguirla en la revolución. Ahora, la guerra, reclutar ejércitos, armar ejércitos, enviar ejércitos, ahí involucra a toda la sociedad, les guste o no les guste. Quiero decir, la revolución termina envolviendo, aunque arranque por las élites, termina envolviendo a toda la sociedad y afectándola de maneras positivas y negativas a todos. Ahora, pensando en esto de los valores que vos mencionabas en tu pregunta, yo pensaba, bueno, los que nos quedarán a nosotros 2 siglos después como los padres de la patria, los grandes héroes, pensemos sobre todo en Belgrano y en San Martín, quien los establece como tales es Bartolomé Mitre en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando Bartolomé Mitre mira hacia atrás, empieza a escribir historia y dice, bueno, a ver, ¿quiénes fueron los tipos claves de esa primera década revolucionaria? Mitre elige a Belgrano y elige a San Martín. Creo que encarnan para la visión de Mitre, y no solo de Mitre, una serie de valores determinados que son los que lo llevan a Mitre a decir, me quedo dentro del total de hombres que estaban dando vueltas, me quedo con estos dos. Entiendo que su sacrificio, su disciplina, su honradez, su modestia, cuando hablo de modestia son, vos fíjate, 2 tipos que de ninguna manera se enamoran del poder, ni Belgrano ni San Martín. Me parece que lo que está haciendo Mitre en la segunda mitad del XIX es hacer como una especie de catecismo de qué héroe nos gusta, ¿entendés? ¿Cuáles son los valores republicanos que rescatamos en la década del 10, que nos gustan en 1860 y que estaría bueno que este país tuviera siempre? No sé, lo dejo ahí para que Gabriela avance por donde Pero por yo donde parezca. me gustaría hacerte como una repregunta sobre esto, ¿no? Porque yo vuelvo con esa idea que vos desarrollás en el libro y que ahora repetís un poco, de los sectores populares como no protagonistas, digamos, que lo que vos le llamás de las acciones públicas. Yo quiero que lo volcamos a hoy, pero mi pregunta es, ¿son los sectores, digamos, las élites, como vos le llamás, los sectores sociales más altos, los que están en capacidad de construir colectivamente, digamos, en esa búsqueda, y eso por qué se perdió y por qué es distinto? Los sectores populares hoy reaccionan de otra manera y construyen ese colectivo en la búsqueda de derechos o de más bienestar o algo, y en cambio como los sectores acomodados se quedaron en la satisfacción de sus necesidades. No sé si me explico, pero a mí, más allá de reconocer esto que vos decís, trato de pensarnos por qué hoy no es así. Hoy no vemos de la misma manera eso, sino que vemos que por ahí la construcción de lo colectivo como tal aparece mucho más como reivindicación de sectores populares. Bueno, tal vez tenga que ver en que
aquella sociedad es una sociedad mucho más jerárquica, donde los sectores sociales están como mucho más establecidos y disciplinados, y en todo caso la revolución y la guerra le van dando un lugar a los sectores populares, un lugar todavía muy controlado por las élites. Pasa que, claro, el siglo XX ya es un siglo de masas, entonces el lugar de las élites del siglo XX o el siglo XXI no es el de las élites del siglo XIX, que es una sociedad, como te digo, mucho más piramidal y mucho más obediente en cuanto a obedecer a quienes están en la cúspide de esa pirámide social y étnica, porque los blancos son los que están en esas élites, etc. Sí es verdad que tal vez se me ocurre esto como de cosecha personal, Margarita, me da la impresión que hoy en día en los sectores sociales medios y altos hay más una búsqueda de un proyecto personal como una privatización de las metas, como un menor compromiso, tal vez por menor compromiso o tal vez por sentir que las fuerzas generales son irrefrenables y por lo tanto mejor me dedico a mi vida privada. Pero esto es una Sí, simple hipótesis sí, mía. sí, pero era un poco la visión. Gabriela, ¿cuál es tu mirada de estas cosas? En mi caso iba por pensaba, digamos, mi pensamiento iba hacia el lado de Mariquita Sánchez, que es una figura que probablemente todos tenemos en la Claro, cabeza, pero que no conocemos del todo, porque en general sí hemos pasado por el colegio y eso es lo único que hemos conocido de ella. Sabemos que fue la anfitriona de las tertulias de Buenos Aires, pero no sabemos más. Y yo estoy intentando recordar, en realidad estaba tratando de saber si tenía cerca, pero no, así que voy a tener que recordar de memoria. En un momento ella le escribe una carta a su hija Florencia, yo creo que estamos hablando de 1852, creo que también después de la batalla de Caseros. En un momento ella le escribe a su hija Florencia y le dice, recuerdo el momento de 1810, del año 10, cuando estaba muy nerviosa o estaba asustada porque estaba en juego la vida del más tierno de mis afectos. El más tierno de sus afectos era su marido, Martín Thompson, que era uno de los que estaba haciendo la revolución. A veces tenemos la idea de que la revolución fue un proceso hecho por una, dos, tres personas, y en realidad hubo muchos revolucionarios que fueron quedando en el camino, digamos, de la historia que repetimos, ¿no? Antes Eduardo mencionaba, bueno, ¿quién es el que elige los próceres? Bueno, Mitre. Y elige dos, en particular, Belgrano y San Martín, pero hay otros revolucionarios que están haciendo la revolución, y que mencionaba Eduardo también, que pertenecen a la élite, sí, pero bueno, pertenecen a la élite porque en lo que está en juego en esta revolución es una cuestión de poder, y hay que ver quién retoma la soberanía, ¿no? Y toda la cuestión de dónde reside la soberanía y quiénes son los depositarios de esa soberanía. Pero en esa revolución estaban Castelli, estaba Saavedra, que luego va a desaparecer, en el sentido de va a desaparecer de la historia, ¿no? Está Moreno, que va a morir. Van quedando en el camino revolucionarios. El mismo Martin Thompson va a morir en Estados Unidos, no muere en Estados Unidos, pero va a morir después de un viaje a Estados Unidos, que hace en nombre de la revolución o en nombre del gobierno que está intentando conformarse en el proceso revolucionario, así lo llamamos nosotros. Y quería señalar que cuando hay procesos revolucionarios, que son procesos de crisis, son procesos muy específicos en la historia, se ponen en juego muchas cosas, se ponen en juego vidas, y se pone en juego también el fracaso, porque en 1810 esta revolución podía triunfar o podía fracasar. No se sabía qué era lo que podía llegar a pasar. Y si fracasaba, nosotros sabemos que la revolución del 25 de mayo fue una revolución triunfante, digamos. Finalmente el vínculo colonial se corta.
pero podía ser que no. Y estos revolucionarios, Belgrano, San Martín, todos los que vinieron, o sea, los que estaban haciendo la revolución, iban a perder la vida. Esa era la consecuencia inmediata que iban a tener. Se restauraba el gobierno español y adiós. Entonces, una de las cosas que sí me gusta de estos procesos, que son procesos de crisis, de nuevo, es que las personas que las llevan adelante, sean los que sean, saben que hay un compromiso vital con este momento. Saben que están jugándose la vida. Hay algo que están entregando y hay gente que entregó bastante, ¿no? Eso es algo interesante para retomar cuando uno analiza la revolución. Gabriela, recién mencionaste algo y me gustaría que fuéramos un poquito sobre esto. Vos hablaste recién de la cuestión de poder, ¿no? Y siempre todas estas trayectorias nos llevan a analizar eso, ¿no? Bueno, ¿qué es el poder? ¿Cuál es la concepción de poder distinta a través de los tiempos y de esos procesos? Porque evidentemente no ha sido la misma esa concepción de poder. Podríamos también mezclarla con la concepción de la libertad o de la búsqueda de la libertad, digamos. ¿Cómo pensás, cómo has visto vos en esas trayectorias esa cuestión de poder, la pelea de poder, la concepción de poder? ¿Qué nos podés aportar de esto? Como señalaba Eduardo, siempre hay, sobre todo en el siglo XIX, que es por ahí mi fuerte en el estudio, lo que uno ve es sectores, y ahí habría que analizar por qué otros sectores están formados, ¿no? Sectores que están en competencia por el poder. ¿Qué significa en este momento tener el poder, ¿no? Porque si no parece una abstracción. Por lo menos para mí es tener la capacidad de tomar decisiones y dirigir ciertas cuestiones, ¿no? Después vemos que si esa definición nos sirve o no. Lo interesante es ver cómo se van alternando los grupos a lo largo de la historia, y esos grupos se van a alternar durante mucho tiempo. Tenemos la idea de nuevo de 1810 o incluso de 1816 como el momento de la independencia, y de que de ahí en adelante existe Argentina y que, bueno, sigue para adelante. La verdad es que no, que en historia sabemos que no ha sido así, que un país llamado Argentina va a terminar unos 50 años después, ¿no? Va a llevar un tiempo bastante largo. Y lo que se ve es que, bueno, la toma de decisiones se está haciendo problemática, o hay grupos que se enfrentan para obtener esa capacidad de tomar decisiones. Y eso es lo que analizamos, ¿no? Ahí hay que ver por qué puede un grupo enfrentarse a otro, quiénes son esos grupos, ¿no? Si son las provincias contra Buenos Aires, o si en realidad hay provincias aliadas a Buenos Aires, si son grupos dentro de las mismas provincias, que hay grupos que están aliados a Buenos Aires y grupos que por ahí quieren intentar alguna otra forma de organización. Es un proceso muy largo y complejo en donde el poder, o sea, la capacidad de tomar decisiones, va a estar en disputa, ¿no? Y es muy, muy complejo entrar en esas discusiones. Digo, sin tener a mano autores que nos estén ayudando con estudios y razonamientos sobre el tema. Gracias, Eduardo. Esperen, que mi manejo de Zoom es bastante limitado. Con 2 años más de pandemia yo creo que termino de solucionar mi manejo de Zoom, pero bueno, logré desilenciarme. Lo alentador es que hace 2 años no sabíamos lo que era un Zoom. Por eso yo creo que con 2 añitos más ya salgo andando. No, estaba escuchando atentamente a Gabriela y pensaba en relación a esto del poder, que también mencionaba Gabriela, la propia construcción de un Estado entendido como un organismo poderoso, para simplificarlo, o sea, organismo, conjunto de instituciones que ejercen el poder, lo que nos va a costar.
esto que decía Gabriela de un Estado al que pueda llamar Estado Nacional Argentino va a demorar como 50 años. Se nos va casi medio siglo XIX o más en eso de construir una estructura de poder. Es verdad que en 1820 lo que te quedan son provincias, estados provinciales que mal dominan un cierto territorio, pero cuando se tienen que poner de acuerdo en una autoridad superior para coordinarlas y organizarlas, les lleva décadas vencer resistencias, sobre todo definir, bueno, los recursos de Buenos Aires, ¿cómo los vamos a usar? Que esa es una de las grandes preguntas, ¿viste? Porque, está bien, compartamos los recursos, pero Buenos Aires tiene el 80% de esos recursos. Entonces, ¿cómo los vamos a repartir? Es muy interesante ver que en las discusiones que tenemos hoy, suponete, Margarita, sobre federalismo, no federalismo, coparticipación, no coparticipación, en el fondo estamos reformulando aquellas discusiones. Claro. Suponete, me estoy quedando con esta cuestión, si querés, de reparto de impuestos nada más, pero estas relaciones entre los estados miembros que son un estado federal, bueno, es solo una de las aristas en las cuales definir el poder nos va a llevar un montón. El siglo XIX, sobre todo, discute regionalmente el poder, no socialmente. Suponete, no es que los gauchos se enojan porque gobiernen las élites. En la mayor parte del siglo XIX no ese es el problema. Lo que preocupa a élites correntinas y gauchos correntinos, si querés, es, bueno, Corrientes. ¿Cuál es la porción de poder que le queda a Corrientes? Claro. ¿Qué hacemos con los impuestos de aduana? En todo caso, la discusión social del poder es más una discusión del siglo XX, para engancharlo con lo que veníamos hablando más temprano, digo. Pero bueno. Sí. Hablando de poder, digamos, y de las luchas de poder, lo que les quiero preguntar es sobre la influencia de los sectores de poder extrapoder, ¿no? O sea, fundamentalmente y en aquella época, pero quiero que vayamos viendo en otras etapas también, el factor de la iglesia, los sindicatos, los sectores militares, la prensa, ¿cómo influyen, digamos, en esa construcción del relato y de la historia y de las disputas esos sectores de poder, extrapoder, digamos? No sé, Gabriela, arranco yo esta vez. Temblaba la mano y no podía desmutear. No soy el único que tiene problemas con el mutear. Claro. Si a esa chica joven le sucede, cuánto más a mí. Me quedo mucho más tranquilo. Claro. Vos nombrabas, Margarita, lo que llamamos las corporaciones, ¿no? Aquellas figuras que no están ejerciendo el poder, pero ahora ya estamos hablando claramente del siglo XX, como dice Eduardo. No estamos dentro del siglo XIX, porque ahí la disputa para el poder es otra. Pero ahí tomo un poco lo de la iglesia que yo les decía, porque en muchos de esos movimientos siglo XIX la iglesia era muy fuerte y me parece que bastante determinante también, ¿no? Me quedé pensando... ¿O no? Por ahí lo que digo no tanto. Son más bien... Estoy tratando de pensar un momento donde la iglesia haya intervenido pareciera ser más aliada o no aliada dependiendo la época o qué es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, en 1820, en la década del 20, de 1820, por ejemplo, hay toda una discusión sobre la propiedad de la iglesia y qué se hace con las propiedades de la iglesia. Y ahí es cuando la iglesia se va a oponer al gobierno, pero estamos hablando del gobierno de Buenos Aires, entonces hasta que no hay un país que logra coagular, y ahí ya no sé, Eduardo, dónde ponemos la fecha, porque es complicado. Si hablamos de 1862 o 1880, dependiendo de qué periodo exactamente trabajamos, en ese momento es cuando vamos a ver si la iglesia se opone. Por ejemplo, en lo que llamamos la generación del 80, la iglesia ahí va a tener un enfrentamiento
muy interesante porque toda esa generación es una generación que se considera liberal, entonces va a ser profundamente laica y va a empezar a tratar de quitar esos ámbitos que eran de la iglesia, como en los nacimientos, las muertes, los matrimonios, y todo eso lo va a traer hacia el Estado, por ejemplo. Y ahí es donde van a aparecer estos enfrentamientos. Ya con el tema sindicatos y, por ejemplo, sindicatos, eso va a ser un tema más bien del siglo XX, claramente, donde después va a haber toda una serie de quiénes son, digamos, toda una serie de cuestiones de quiénes conforman estos sindicatos. En un primer momento van a ser los anarquistas tienen una particular forma de protesta, que es la acción directa, y eso requiere poner bombas, básicamente. Entre otras cosas, hay algunos que organizan, no todos ponen bombas, pero bueno, la acción directa es una de esas formas. Y, digamos, es un proceso que es más lento y que no... digo, más lento y más propio del siglo XX, donde está esa sociedad de masas, donde es un país que se ha transformado y que se está transformando nuevamente, ¿no? Por eso yo decía, la historia nos da la posibilidad de ver que lo que es permanente es la transformación y el cambio. Cuando aparecen los inmigrantes, traen estas ideas que se consideraban raras, de organización sindical, ¿no? Y bueno, de hecho, muchos de los sindicalistas que venían eran expulsados de Europa. Entonces, digo, hay toda una cuestión de quiénes son estas personas que se van a oponer al Estado. Y luego, si seguimos avanzando, se van a conformar organizaciones sindicales más, ya más estables, diferentes al sindicalismo de acción directa. Eso ya va a ser 1920, 1930, y ahí de nuevo va a haber toda una transformación en cuanto a la acción sindical. Y otra vez, después, en cuanto a la visión que tiene del ejército, lo militar dentro de su idea de país y de qué lugar ocupa la sección militar dentro del país, pero hay una transformación también que tiene que ver con crear un ejército nacional primero, que es toda una tarea del siglo XIX. Es un proceso largo y complejo de analizar. Ahí le tiro un poco a mi colega. Eduardo. Ahí me desmuté en un solo movimiento. No lo vieron, pero fue así. Qué grande, qué grande. No tiene secretos para mí. Estaba pensando... por un lado, me da la sensación de que la época del fuerte dominio de las corporaciones, o sea, yo en realidad aprovecho que Gabriela va hablando primero para yo ponerme en orden la cabecita, entonces en esta cuento con ventaja. Pensaba que las décadas centrales del siglo XX argentino son décadas extremadamente corporativas, porque pienso que hasta el 43, pensando en el largo plazo, todavía es la agonía de cierta Argentina, de la Argentina liberal de la que hablaba antes Gabriela. Esa Argentina finalmente consolida en 1880 con inmigrantes, mercado, apertura al mundo, ideales liberales en general y un sistema electoral muy amplio que en 1912 se asegura de ser más limpio, pero hago acá una aclaración. El voto universal no es de 1912, el voto universal es de la década de 1820. Lo que es de 1912 es el voto secreto, perdón, el voto obligatorio, porque el secreto es de unos años antes. Pero digo, siempre la Argentina tuvo un sistema electoral amplio. Los historiadores en las últimas décadas están haciendo hincapié en esto. Lo que se aseguró a principios del siglo XX es un respeto más riguroso por el voto individual, por la voluntad individual de cada votante, son ese conjunto de leyes de 1912 las que le permiten el radicalismo
derrotar a los conservadores. Ahora, los gobiernos radicales y aún la restauración conservadora de 1930, para mí, son parte del mismo juego político, dentro de todo. Ahora, el golpe del 43, el surgimiento del peronismo, la fuerte alianza entre el gobierno militar de Ramírez y después Farrell con la Iglesia, la definitiva instalación de los militares con este segundo golpe, porque está el del 30, pero este del 43, los consolida definitivamente como una corporación con ambición política, claramente. Los sindicatos, a través de su peronización, adquieren un lugar central, digamos, si habían tenido, como decía antes Gabriela, en su época anarquista, socialista, una determinada impronta de participación en el sistema, en las luchas políticas y sociales, a partir de la peronización del sindicalismo, su lugar corporativo va a ser fuertísimo. Y me parece, estoy así yendo a vuelo de pájaro y estoy pensando en voz alta con ustedes, así que probablemente, si ustedes piensan, cada uno en su casa, Sacheri está diciendo una estupidez, es probable que tengan razón, pero termino con mi razonamiento. Me da la sensación que esa Argentina corporativa, a partir de Alfonsín, empieza a desarmarse. Esa es mi sensación. Aunque sigamos invocándola como esos factores de poder son los que definen, lo que vos decís, iglesia, militares, prensa, empresarios, sindicatos, la sensación que tengo es que la restauración democrática va desarmando parcialmente esas corporaciones, aunque nuestro discurso sigue muy presente. Se sigue invocando a las corporaciones como el gran enemigo que nos convenga, sobre todo desde ciertos oficialismos. Suponete, no podemos llegar a la Argentina soñada porque la prensa, porque los empresarios. Claro, iglesia y militares en este momento ni siquiera son dos corporaciones que resulten temibles. Entonces, por eso menciono estas otras dos. Pero se me ocurre que hay ahí como un cambio que, como todavía estamos muy encima, no llegamos a advertir del todo. Pero me parece que hoy en día las corporaciones son más un espantapájaros que agitamos para justificar acciones u omisiones o fracasos que verdaderos esquemas de poder. Poder real, ¿no? Parece más Me como parece, pero es una interpretación personal que como un elemento real de poder. Claro. Me da la sensación que quedó en el ámbito de las representaciones, pero insisto, y ojo, acá no te estoy poniendo a vos, Gabriela, como no te estoy sumando a mi alocada hipótesis. La verdad es que muy, pero muy interesante todas las cosas que venimos escuchando de ustedes, pero tampoco quiero que los profesores de historia me tapen a los novelistas y quiero ir un poco a las ficciones también, porque los dos son, por sobre todas las cosas, conocidos públicamente por novelistas y por sus novelas y sus libros, ¿no? Yo en la presentación omití mencionar, bueno, los muchos libros de Eduardo, por supuesto, pero me quiero parar en uno, porque de los muchos libros de los que he leído y demás, a mí me ha fascinado particularmente La noche de la usina. Es un libro que me ha encantado. Del mismo momento que lo leí y encontré en cada personaje alguien que me parecía que conocía, o pueblitos de la provincia de Buenos Aires que me parecían a ese, así que me encantó. Entonces les quiero preguntar a los dos, quiero que vayamos un poquito al lugar de la ficción, cómo construyen los personajes, ¿no? Y sobre todo marcando en los dos, en las novelas de Gabriela, una fuerte presencia femenina. Las mujeres son las protagonistas de las novelas de Gabriela, y además yo no he leído
los tomos que escribió Gabriela sobre la historia contada por mujeres, pero me imagino que eso debe tener un atractivo particular porque sin duda que hay una mirada distinta de la mujer sobre todas las cosas y debe haberla sobre la historia. Entonces te quiero preguntar particularmente, Gabriela, a vos sobre esto, cómo construís el personaje, cómo mira la mujer la historia. Y Eduardo, en tu caso, la pregunta es sobre esos personajes tan de la vida real y el anclaje que tienen tus novelas sobre los contextos políticos y sociales. Por eso decía que La noche de la usina tiene tremendamente un anclaje político y social también como ingrediente de tus novelas, tanto el contexto como el personaje, ¿no? ¿Cómo se llega a esa construcción? Y les adiciono una pregunta más a los dos, que es después de haber escrito tantas novelas, si hay algún personaje que les haya quedado, digamos, esos que uno los toma, los adopta, o los repite o no, pero que permanecen en ustedes o no. ¿Será que a veces como lectores nos enamoramos de algunos personajes de las cosas que ustedes escriben? Quiero saber si ustedes lo sienten así o no. Cerraron la última página del libro que escribieron y ya después están pensando en la creación de algo nuevo. Si han tenido esos personajes que los han sobrevivido, digamos, ¿no? Bueno, perdón por lo largo, pero me gustaba que habláramos un poquito sobre las novelas, la construcción de las novelas, cómo llegan ustedes a armar eso. Empiezo yo que estoy desmuteada. Dale. Bien, en mi caso ya la mencioné, Mariquita Sánchez tiene una influencia importantísima a un nivel que digamos, todavía creo que estoy tratando de cuantificar, porque en mi primer año de estudiante de historia ya conocí su historia, valga la redundancia, y empecé a tener contacto con las fuentes que ella deja. Ella deja digamos, con el material que ella deja escrito, en particular son sus cartas. Y con ese corpus de fuentes, así lo llamamos en historia, empecé a encontrar, digamos, una historia que me hubiese encantado escribir, que era como que acá hay algo que me encantaría escribir. Yo ya tenía 19 años, así que no la escribí en ese momento, pero nunca la solté, nunca dejé ir esa historia de Mariquita. Eduardo seguramente conoce Mercaderes del Buenos Aires Virreinal, de Susan Sokolov. Es un libro que leemos mucho, y en historia, digo. Y ese libro para mí tiene un capítulo, es el capítulo 3, si no recuerdo mal, que habla específicamente sobre mujeres en el periodo virreinal. Mujeres de comerciantes, pero bueno, hablaba sobre mujeres, que era algo novedoso en esa época, porque estoy hablando de 1997. Por lo menos para mí, o sea, que existiera una historia específicamente dedicada a las mujeres y a incluso cómo se vestían, cómo los patrones que tenían para el matrimonio, los hijos que tenían, la edad en la que se casaban, digamos, hay toda una fotografía, una suerte de fotografía sobre las mujeres. Y ese primer encuentro que yo tuve con lo que es la historia de género, que bastante después se va a transformar en historia de género, creo que para mí fue importantísimo. Y la verdad es que con esa última pregunta que hacías vos sobre si hay personajes que una vez que cerramos una novela nos quedan, en realidad Mariquita me ha dictado, yo digo que ella me ha dictado novelas. Una es La Dama de los Espejos, que es una novela sobre su historia, no solo la historia que quizá conozcan con Martin Thompson y su casamiento y su oposición a sus padres que querían casarla con otro personaje, sino en realidad su historia a lo largo del siglo XIX, porque una de las cosas que yo digo es que con ese conjunto de cartas y escritos que ella deja, más o menos se puede hacer una historia, no del siglo XIX, porque hay una parte que quedaría afuera, pero sí de ese periodo desde el Buenos Aires virreinal hasta el Buenos Aires ya casi, perdón, hasta la República Argentina ya casi conformada, porque ella muere en 1868. Es un largo periodo de un conjunto de
cartas, documentos que tenemos. Y entonces, con esa idea yo trabajé dos cosas. Uno, la novela en donde hablo de dos de sus amores, de los que creo que son sus amores. Pero también me quedó muy presente una frase que dice ella, que para mí es esencial también, que es: quiero escribir la historia de las mujeres de mi país, ellas son gente. Y esa frase inicia todos los tomos de la historia argentina contada por mujeres. Y desde entonces, desde que leí esa frase, que para mí es como una suerte de mandato a través del tiempo de ponerte a escribir, porque ella nunca escribió esa historia. Ella quiso escribirla, pero nunca lo hizo. Y siempre dije, bueno, acá hay un mandato y que no es negativo, que es un mandato interesante para trabajar. Con ella empieza, digo. Después hay, por suerte, desde hace muchos años, hay todo un grupo de historiadoras que trabajan en historia de género y estudian lo que pueden obtener de las fuentes, porque también hay que ir a buscar las fuentes que hablan sobre mujeres. Pero bueno, hay toda una cuestión de estudios de género que a mí me encanta, que tengo un montón de material, y en el que voy buscando, a ver qué puedo encontrar, cuál es la próxima historia que puedo encontrar. Obviamente de vez en cuando voy saltando, a veces escribo novela contemporánea, que es justo la que está ahora en junio ha salido, pero en general siempre estoy pensando en escribir sobre el pasado, porque es lo que me gusta. Y siempre ahí uno encuentra no solo historias específicas sobre personajes específicos, sino también a veces reconstruir la vida de estas mujeres, ¿no? Hablábamos del siglo XIX como un siglo muy tenso, un siglo de guerras, de difícil vida, ¿no? De vida complicada, donde hay extensos periodos de enfrentamientos, y los que se enfrentaban en batallas eran los hombres, y las mujeres eran las que quedaban en casa. Y había que sostener la vida, sin los hombres, perdiendo a esos hombres, amando a esos hombres. Había mujeres que amaban a sus maridos, porque siempre está, ¿no?, como esa idea de que, bueno, matrimonio, por conveniencia, y no se querían. No, había gente que se quería. Y me resulta súper interesante siempre trabajar sobre esa vida de esas mujeres. Esa es lo que me gusta hacer. Qué lindo, muy interesante. Eduardo. Bueno, a mí en general me gusta pensar a mis personajes sobre una base sólida. Y siento que todos estamos parados en la historia. La historia no creo que sea algo que les acaece únicamente a los grandes líderes. Por otro lado, se parece a lo que dice Gabriela, que pobre tiene la dificultad de encontrar las fuentes, etcétera, para reconstruir la historia de las mujeres. Suele ser más difícil, sobre todo en siglos donde los que escribían básicamente eran tipos. Entonces ahí hay una limitación en las fuentes que no le envidio realmente a Gabriela. Ahora, en general mis novelas siempre están situadas en las últimas décadas de la Argentina, digamos, a lo largo de mi propia vida o en la vida de mis viejos. Como la novela que yo más atrás la situé en la juventud de mis padres. Es una que se llama Lo mucho que te amé, y es en los 50 y los 60. Divina, sí. Lo dije, la mencioné para que dijeras eso, Margarita, gracias. No, hablando en serio. Pero digo, porque siento que la literatura y el arte en general son una manera de interpelarnos, de interrogarnos en relación también a cuestiones históricas. No para bajar línea, en mi caso, con mi mirada sobre la historia de las décadas más recientes, que la tengo mis preferencias, tengo mis distancias, tengo mis afinidades políticas y lo contrario a las afinidades. Pero digo, me parece interesante que los personajes estén en un sitio y rocen de algún modo los sucesos históricos. Entonces,
me pasan muchas novelas y trato de aterrizar en momentos menos frecuentemente visitados. Por ejemplo, Lo mucho que te amé, yo la podría haber situado toda en la época del peronismo, pero hay 50.000 libros que hablan, que están situados en la época del peronismo. Mientras que del 55, durante el gobierno de Frondizi y durante el gobierno de Ilia, hay mucha menos ficción ambientada en ese periodo. Por eso prefiero hacerlo. O La pregunta de sus ojos, la del secreto de sus ojos, nombro la película porque es más conocida, no es porque sí que me sitúo en el gobierno de Isabel Perón, sino por lo mismo, porque me interesa ver las oscuridades del sistema en ese periodo. Porque ver las oscuridades de la dictadura lo hemos visto un montón de veces, pero parece que retroceder un poco y mirar está bueno, o la que vos mencionabas de La noche de la usina, es decir, bueno, ¿cómo se precipita un país en una crisis demencial? Bueno, no creo con mis novelas dar respuestas, porque no es la intención, pero sí me gusta como dejarle al lector la posibilidad de ponerse a pensar, ¿dónde estaba yo en ese momento? ¿Qué pensaba yo en ese momento, más bien? Porque a veces me da la sensación de que la sociedad argentina tiende a ser muy indulgente en el recuerdo de su papel en el pasado. Y eso es algo que a mí me incomoda, en general. Entonces, o suponete, el funcionamiento general del mundo se sitúa en 1983, pero mucho menos en la apertura democrática que en las inercias autoritarias, que yo con mis 15 años de entonces las veía por todos lados. Claro. Pero por eso digo, a veces nos resulta demasiado incómodo evocar esos lugares donde a lo mejor no tomamos tan buenas decisiones, o no sostuvimos tan buenos juicios, o no vimos todo lo que deberíamos haber visto en distintos momentos. Entonces me gusta como acompañar esa incomodidad. Muy, muy bueno, por supuesto que muy interesante. Me encanta escucharlos eso, ¿no? Porque la verdad es que para quienes los admiramos como escritores, esa idea de cómo arman sus novelas, sus historias, sus personajes, ¿no? Quiero traerlos un poco a una actualidad para ir terminando. Después, si hay tiempo, vamos a leer algunos de los comentarios que hay en el chat, pero en principio les haría como una última pregunta. Ustedes son dos personas bastante activas en sus redes sociales, digamos, y que tienen mucha gente que los sigue y demás. Les quiero preguntar cómo ven ustedes la relación de los jóvenes con la cultura, con la escritura, con la lectura, digamos, y la influencia positiva o no hoy de lo que son las redes sociales, los 140 caracteres, toda la cosa de la inmediatez, la lectura de títulos sin contenidos, digamos. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? Y tal vez por ahí la pregunta podría ser, ¿por dónde ir, no? Porque yo sigo pensando que la lectura es algo que nos enriquece tanto desde tantos puntos de vista, y me encantaría pensar cómo incentivar una lectura distinta, ¿no? O más lectura en los sectores más jóvenes, ¿no? Gracias por esto, y por mi parte va a ser la última pregunta, después vamos a leer algunas de las cosas del chat. Bueno, empiezo. Yo los veo súper interesados en la lectura, obviamente en sus propios términos. Y esos términos van a ser tecnológicos, porque han nacido en este periodo tecnológico. Entonces, el libro les gusta, el objeto libro les gusta, les interesa. No siempre pueden acceder al libro, y entonces hay otras formas de acceder a la lectura. Creo que eso es por ahí los que estamos en esa transición entre el libro y lo tecnológico, nos cuesta más y decimos, el libro es más lindo y qué sé yo, sí, pero no solo el libro. Hay otros medios a través del cual una historia puede ser contada. Y creo que hay que como volver a la idea de contar una historia, porque ese es el centro de un libro, ¿no? Dentro hay una historia que busca ser contada y ser leída también. Pero
Yo en este momento no estoy dando clases en secundarios, pero voy a secundarios y charlo, sobre todo acá en La Matanza, ¿no? Y la verdad es que la relación que tienen con el texto y con lo que encuentran es apasionante. O sea, ellos se apasionan con lo que encuentran, con lo que leen y preguntan, y cómo escribió esto, y por qué, y esta experiencia tiene que ver con lo que usted vivió. Y así que sí, les encanta conocer historias. Obviamente hay diferentes modos de acercarse a esas historias, pero están los chicos. Muy bueno. Eduardo. Bueno, yo, saliendo de mi pesimismo habitual, que soy una persona extremadamente pesimista a niveles de tragedia, voy a decir que me da la sensación de que los jóvenes actuales, los de hoy, los adolescentes de hoy que están súper involucrados en redes sociales y en la tecnología vinculada con los aparatitos electrónicos, me parece que están más vinculados con la lectoescritura que lo que estaban mis alumnos de hace 20 años. Ajá. Porque mis alumnos de hace 20 años, sobre todo miraban tele. Y la tele, sobre todo esa tele, te ponía en una actitud muy pasiva de recibir esa comunicación audiovisual, pero recibirla. Entonces, si lo comparo, digo, estos pibes están todo el tiempo escribiendo y leyendo. Es verdad que son formas de escritura y formas de lectura múltiples, caóticas, no tradicionales, pero tiendo a ver más la parte positiva de ahí hay algo que podemos ver de qué manera aprovechar, más que desacreditar. En ese lado voy por lo de Gabriela. Y pensaba, escuchándola a Gabriela, ella habló de la escuela, digamos, cuando habló de jóvenes y lectura, habló de la escuela. Y ojo, y estoy de acuerdo, en el sentido de que la mayoría de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, para vincularse con la lectura y con la escritura, dependen del sistema educativo. Es decir, es una demanda más que tenemos que tener en cuenta para el sistema educativo. Y no digo que esté mal, solo lo estoy señalando. Y en todo caso, termino con, para mí la cuestión de la educación en Argentina no es para charlarlo ahora de ninguna manera, pero me parece que es recontra archi súper fundamental. Nos estamos haciendo los recontra archi súper los giles. Mejor dicho, todos decimos que nos importa, pero al momento de definir presupuestos y al momento de exigir altísima calificación a los docentes, no lo veo. Entonces, me da la sensación de, y yéndome, y no me quiero alargar más, hablamos al principio de nuestra conversación, y lo dijo Gabriela, una Argentina que en algunas ocasiones llevó adelante grandes proyectos. Bueno, el sistema educativo que Argentina puso en funcionamiento a fines del siglo XIX fue una maravilla. Y no era que la situación era estupenda. La situación de analfabetismo de esa Argentina, la cantidad de extranjeros que no entendían ni jota de español, era abrumadora. Y sin embargo la Argentina todavía vive de ese milagro, que no fue un milagro, fue un proyecto. Entonces, no me quiero calentar, simplemente digo esto, pero relaciono. Me parece que la lectura tiene futuro en estos ámbitos tecnológicos que mencionaba Gabriela, y tiene una directa relación con lo que seamos o no de hacer capaces con el sistema educativo en los próximos 20 años.
En realidad ese proyecto es un proyecto sostenido en una decisión política. Yo particularmente creo que en los últimos muchos años la educación no ha estado en la prioridad de la agenda pública, de la agenda política sobre todo, y eso explica en gran medida las cosas que nos pasan a la Argentina, ¿no? Si la educación no está en la prioridad, con todas las facilidades que hoy tendría el sistema para producir esos cambios que hay que producir, creo que los resultados serían distintos. Bueno, para cumplir con los horarios, si ustedes me permiten, yo leo rápidamente los comentarios del chat y les paso 1 minuto a cada uno para que sobre esta base puedan hacer ustedes un cierre cortito, digamos, con algún comentario final. Bueno, después los saludos. En 1810, ¿cómo lo lograron? La clase letrada, que la clase popular se encolumne en esa lucha por ideales que tal vez muchos ni tenían como objetivo, ya que no se conocían o solo eran discusiones de la élite. ¿Cuáles fueron los incentivos que motivaron a las clases populares? Nuestra historia no es una sucesión de hegemonías de poder fracasadas. ¿Qué posicionamiento se tiene del poder en la historia argentina y qué cambios fueron generados en sí? Pregunta, en ese proceso de crisis constante, la sociedad argentina, ¿logrará salir del Facundo? No comparto con Sacheri en relación al poder después del gobierno del presidente Alfonsín. El poder se ayorna, se transmuta en otros modos hasta la actualidad. Ejemplo, los medios de comunicación. Muy importante y diferenciador en el libro de Sacheri es priorizar los contextos por sobre los personajes, sin obviarlos. El uso político actual de la historia comete, además de otros errores, la absoluta descontextualización de esa historia. Es así, fan de las novelas de Gabriela. Es muy cierto que ese colectivo imaginario tiene conciencia, pero no siempre reacciona o se resiste, salvo cuando ya no se puede negar. Interesante lo que dijo Gabriela, hay muchas formas de acercarse a la historia. Muy interesante la entrevista, da para seguirla un rato largo, bien la mirada de ambos sobre los jóvenes, hay que seguir conversando la cuestión educativa. Bueno, como han visto, han generado mucho interés, así que si les parece, les paso para hacer un cierre de unos poquitos minutos. Gabriela. Aquí voy. Bueno, primero, muchas gracias, Margarita y Gastón O'Donnell también por la invitación a esta charla. Obviamente los comentarios van para todos lados y es porque, bueno, precisamente la charla fue para todos lados y eso fue lo entretenido. Mi sugerencia en cuanto a las charlas es lean, vayan y busquen libros de historia porque están ahí nuestros colegas historiadores y historiadoras han publicado mucho y se publica mucho y la verdad es que la historia como ciencia como forma de explicación del pasado, creo que debe dar más preguntas que respuestas. Entonces, vayan y pregunten a los libros. Y si no encuentran respuestas, bueno, vayan y pregúntenle a otro libro. Creo que esa es la conclusión a la que llego con esta charla. Sé que hay mucha gente interesada en la historia. Bueno, vayan y consulten bibliotecas, no sé, internet, por supuesto, librerías, lo que encuentren. La historia está ahí, los historiadores escribimos y ahí estamos tratando de dar a conocer lo que nos gusta investigar. Y gracias a todos por Gabriela. escuchar. No, al contrario, muchas gracias. Eduardo. Bueno, me sumo al agradecimiento a Gastón, a Margarita, a Gabriela por la compañía y a todos los que han participado. En un segundo comentario optimista que me voy a permitir, yo creo que con esto estoy hasta agosto por lo menos. Lo valoramos muchísimo. Por favor, yo también. No, pienso que uno de los ámbitos de conocimiento donde mejor se ha laburado en los últimos 40 años es en historia argentina. Los historiadores de las universidades, de los institutos de investigación de la Argentina, han trabajado muchísimo en una mirada extremadamente múltiple. Aquellas viejas discusiones que mencionaba Gastón cuando empezábamos de liberales contra revisionistas, yo creo que hoy están ampliamente
superadas, pero no por criticarlas, sino por aportar miradas de género, de economía, de sociedad, de mentalidades, de sensibilidades, de vida privada, de una historia política renovada. Y hay unos cuantos historiadores muy serios que están podcast mediante, libros mediante, programas de radio mediante, buscando como perforar esa separación, digamos, entre el sentido común histórico, por llamarlo de algún modo, que está formado a lo largo de muchas décadas, y esto que en las últimas décadas se ha investigado. Así que los invito a lo que dice Gabriela. Seguir buscando, seguir leyendo, con la conciencia de que lo mejor que te pueden quedar son preguntas piolas, más que respuestas definitivas. Uh-huh. Bueno, realmente ha sido un enorme placer escucharlos. En el chat siguen llegando, obviamente, felicitaciones y saludos y, bueno, toda la gente que se congratula de esta reunión y de este intercambio. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, Gabriela y Eduardo. Un placer. Y todos dicen, y coincido, sería divino seguirla, así que no va a faltar oportunidad para que podamos tener otra charla. Salimos de gira por el oeste, Margarita. Bueno. Entonces, en las zonas, arrancamos por el oeste y Dios dirá dónde nos detenemos. Exactamente. Bueno, Gastón, te paso para hacer el cierre. Bueno, muchas gracias, Margarita, muchas gracias a los dos. La verdad que una delicia esta charla. Yo siempre hago corto el cierre, disculpa, me voy a tomar un poquitito más, porque hay en cada intervención, en cada cosa que se dijo, en cada tema que se tocó, bueno, te dan ganas de participar, de volcar algún punto de vista. Esto que los personajes históricos de las mujeres, Mariquita Sánchez de Thompson, esta influencia tan importante. Hubo otras, no se habló de la Perichona, por ejemplo, pero hay personajes de mujeres que no eran el estereotipo de la época y que marcaron tanto. O estas discusiones sobre el poder que nos hablaba Eduardo, donde a veces el planteo es pueblo versus élite, si no era ese el planteo en ese momento. Bueno, una delicia todo eso. Pero como los tengo acá y quiero decirles algún punto de vista personal, no para que me contesten, sino simplemente para que, por un gusto que me doy. Yo a veces veo la historia argentina como una derivación de la historia española. Es decir, la guerra de la independencia que nosotros tuvimos, ellos también tuvieron su guerra de la independencia. Ellos no hablan de la independencia americana, hablan de su guerra de la independencia contra Napoleón. Es notorio eso. En la historiografía española no se habla de que perdieron las colonias, muy poco, es un renglón. La formación de juntas que se da en España son la formación de juntas que se da en América. La Constitución de Cádiz de 1812 es casi un antecedente de las constituciones que nosotros tuvimos después. O cuando viene la restauración borbónica y viene el absolutismo y después viene el trienio liberal en España, bueno, parecido a lo que nos pasa a nosotros con el poder del directorio y después viene el año 20 y la formación de las provincias y el poder más desparramado. O la invasión francesa, un detalle, miren, la invasión francesa, no la de Napoleón, la posterior, la de los 1000 hijos de San Luis, que después nosotros tuvimos nuestro propio bloqueo francés, nuestro propio Lavalle, que penetra en nuestro territorio, y a veces es interesante en el tratamiento que le da nuestra historia a Lavalle y en el lugar que lo pone, y los españoles no ponen tan mal a los que colaboraron, a los Borbones que colaboran con los franceses en la segunda invasión. En fin, como los tengo ahí, no es para que contesten ni nada por el estilo, es simplemente para que sepan todo lo que dispara este tipo de reuniones. Margarita, me encantaría que se vuelva a tocar este tema o a volvernos a invitar, porque realmente es muy poquito el tiempo que estuvieron. 1 hora y media, yo creo que 10, 15 horas tendríamos que haber estado hoy. Bueno, muchas gracias. En el Gastón, la próxima te vamos a invitar a vos a venir para acá. Bueno, pero muchas gracias una vez más, Gabriela, Eduardo y Gastón también y a la UCES. Muchas gracias, hasta la próxima.